Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días se enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, estamos ya en el siglo II antes de Cristo. Los macabeos veíamos ayer que han empezado la revuelta, huyendo al desierto, Matatías, sus hijos, familia, parte del pueblo. Y saltamos muchísimas cosas, todas las guerras, las batallas, las más persecuciones, hasta que se llega a la victoria contra Antíoco IV. Ese imperio, el imperio seleucida, va cayendo y logran la independencia los judíos y tendrán desde este 160 y pico que consiguen antes de Cristo, que consigue la independencia, durante prácticamente 100 años. Israel será independiente y volverá a caer cuando lleguen los romanos, y ya en tiempos de Jesús pues ya llevan 70, cuando Jesús predica ya llevan más o menos casi 100 años, 90 y pico de años, llevan los romanos en Israel, en lo que es Palestina o la tierra de los filisteos o Israel. Depende de qué punto de vista, desde nuestro punto de vista es Judea lo que nos interesa porque es de los judíos, mientras que Israel ya había tomado lo que era la parte del norte, con capital había sido Samaria, de los herejes israelitas, cuando hay esa escisión hacia el siglo X antes de Cristo. El caso aquí es que el pueblo judío vuelve a ser independiente y lo primero que hace, reconsagrar el templo, purificarlo. Ese templo se había convertido en templo pagano y ellos lo que harán será, como siempre, un templo profanado. No puede volverse a usar en la mentalidad judía, así que desmontan todo lo que es el altar, ponen un altar nuevo, el altar de los sacrificios, sacan todo lo que pueda ser pagano, lo limpian a conciencia y lo reconsagran de nuevo al único Dios, al Dios de Israel. Y vienen, después de muchos años malos para Israel, un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, que desaparecerá, ya decimos, prácticamente 100 años después, cuando llegarán los romanos. Mientras que el Evangelio es: Jesús ya está en Jerusalén, ya está a poco de su pasión y su muerte, y entra en el templo. Y allí en el templo ve lo que pasaba en el templo que tenía que ser la gran casa de oración, porque es el signo de la presencia de Dios. Allí lo único que se ven son gente que vende los animales para lo que era los sacrificios de devoción o de obligación, según qué cosas en el Antiguo Testamento. Y lo que ve también son los cambistas. ¿Por qué hay cambistas? Los cambistas eran porque los judíos estaban en todo el mundo y al menos una vez en su vida, en teoría tenía que ser una vez al año, pero muchos, viviendo tan lejos, una vez en su vida podían ir al templo, y para poder comprar los animales para los sacrificios, pues lo que hacían era ir al cambista, que les cambiase su moneda extranjera, depende de dónde fuera, en moneda local, y también para tener el cambio para poder comprar y pagar. Depende si iban con monedas de oro o de plata. Normalmente los que viajaban muy lejos, si podían, iban con monedas de oro, que así ocupaban mucho menos.
pero era muy valiosa la moneda de oro. Entonces se cambiaba en moneda más pequeña. El caso es que aquello que tenía que haber sido el templo donde se traían los animales desde fuera para ser sacrificados, la propiedad mejor de cada uno, se había comercializado. Ahí estaban los que vendían y compraban, y te vendían el animal que ya no era tuyo, sino comprado allí, para que se hicieran los sacrificios. Y muchas veces, esto lo dice el Antiguo Testamento, pues se buscaban los animales que estuviesen en peor condición para hacer los sacrificios, cuando tenían que ser los mejores. El caso al final es que aquello se ve como un negocio y poco más. A veces también en la Iglesia podemos dar esa impresión, el Papa lo ha criticado mucho, a veces uno puede pensar que con más o menos razón, pero hay parte de razones. Si la Iglesia es solo un negocio, vamos mal. Si la Iglesia solo es dinero, vamos peor. La Iglesia ha de ser donde nosotros pasamos a ser parte de ese templo. En el templo de Jerusalén, el templo era la presencia de Dios. En la Iglesia el templo es Cristo. Y en Cristo, por la gracia, cada cristiano pasa a ser templo del Espíritu Santo, presencia de Dios en el mundo. Así que no hemos de profanar ni la Iglesia como tal, ni nosotros, cada uno, cada cristiano como templo de Dios, no ha de ser profanado, sino crecer en la gracia hasta la vida eterna.